Desde el piloto de Hazbin Hotel hemos podido notar la presencia de ojos en su trama. Aunque desconocemos su importancia, es posible que sea una de las mayores incógnitas de la serie. A lo largo de sus capítulos hemos podido apreciar diferentes tipos de ojos, pero hay unos ojos en concreto que abundan en el infierno y que observan continuamente. En el principio del primer episodio de Hazbin Hotel se nos cuenta el inicio de la creación, según es narrado en el libro de la historia del infierno, explicando cómo los ángeles ancianos eran seres de luz que gobernaban el cielo y cómo ellos adoraban el bien y repudiaban el mal, apareciendo una imagen en la que se representa el ente del bien con un ojo cerrado y el ente del mal con un enorme y rojizo ojo abierto. Desconocemos si el ente del bien sería Dios como tal o complementario a él, ya que aún no se ha confirmado la presencia de Dios en la serie, o si los ángeles ancianos serían el equivalente a Dios, ya que a diferencia de los escritos bíblicos, aquí se nos cuenta cómo fueron los ángeles ancianos los que crearon la tierra y a los primeros humanos. Aunque en el Uva Boss, otra serie creación de Viziepop, que comparte universo con Hazbin Hotel, sí se ha dado a entender, en alguna ocasión, la existencia de un dios. En el cuarto capítulo de la primera temporada, podemos ver cómo los querubines parecen confirmarnos su existencia, ya que Cletus dice que la naturaleza es un regalo de Dios, y Kenny pide a Colin que no use el nombre de Dios en vano. Pero tanto si existe Dios en la trama de la serie como si no, es curioso cómo el ojo del bien aparece cerrado. Esto podría querer decir que no está mirando lo que ocurre o que no forma parte de ello. Incluso podría ser que el ente del bien no vea mediante sus ojos, sino a través de los ojos de los ángeles ancianos. En diferentes ocasiones aparecen tres ojos celestiales, pero desconocemos si son la representación de la entidad del bien o el símbolo de los serafines. También es curioso cómo los ojos de Lucifer y Lilith al caer al infierno cambian a un color rojo, siendo esto de mayor importancia al saber que el castigo de Lucifer es poder ver solo el mal en la humanidad y no poder ver sus bondades, por lo que sería posible que los ojos rojos sean los encargados de ver el pecado en las almas de los mortales. Una de las teorías que surgió en el capítulo piloto de Hazbin Hotel es que los ojos del infierno son los restos de las almas de los pecadores exterminados, y los fans teorizaron que el infierno era un ente vivo. Pero los ojos aparecen desde que el mal llegó a la tierra a través de la manzana que Lucifer le dio a Eva, por lo que las almas de los exterminados no serían el origen de los ojos, sino que podrían ser el alimento que le añade poder a la entidad del mal, haciendo que surjan más ojos en el infierno. En la decoración del hotel podemos ver cómo dentro de la manzana está el ojo rojo, sabiendo que la maldición de la manzana era llevar el mal a la humanidad. Puede que nos estén indicando que el ente del mal estaba escondido en la manzana, por lo que podríamos decir que esta entidad personificaría el pecado original que provocó la caída en desgracia de la humanidad, siendo el infierno parte de esta entidad y desde donde se alimentaría de las almas de los pecadores exterminados, aumentando así su poder. Los ojos rojos no solo aparecen observando de manera constante en la serie, sino que, en la propia decoración, tanto en el infierno como en el hotel, aparecen representados. Pero no parece ser solo por mera estética, podría ser como adoración e incluso como recordatorio u homenaje de a quién pertenece ese lugar. Como dato curioso, en el primer episodio del Uva Boss, podemos ver cómo la familia del primer encargo de la empresa parece adorar a una entidad de ojos rojos, posiblemente al ente del mal. Por otra parte, los ojos que aparecen en los objetos de Lucifer parecen representar su propio ojo, ya que tienen el globo ocular amarillo y la pupila roja. En la forma transformada de Lucifer, podemos apreciar cómo surgen ojos de su capa, muy similares a los ojos de Serpentius cuando es redimido y va al cielo, por lo que podría indicar que ni Lucifer ni Serpentius tienen actualmente la esencia de la entidad del mal, habiendo sido esta parte de Serpentius durante su estancia en el infierno. Otro de los ojos que aparece de manera constante en la serie es la llave del hotel, Kiki, mascota de Charlie y encarnación del hotel. En la historia del infierno se representa a Kiki como el corazón, la esperanza o el sueño que Lily transmitió a Charlie, lo que aclara que ese hotel se lo legó su madre y no Lucifer, supuestamente para cumplir la finalidad que aparentemente comparten madre e hija, el propósito de la redención, ya que en el piloto podemos ver cómo habla con su madre al respecto de la redención, diciendo que no sabe si podrá marcar la diferencia. Es posible que Kiki, aparte de ser la llave del hotel, también sea la llave del entramado de la serie, siendo una pieza fundamental y reveladora.
ya que en el papel decorativo del hotel se pueden ver representadas las manos de Eva, la manzana e incluso arriba 3 ojos y abajo solo uno, lo que podría revelar la relación de las entidades con el acontecimiento de la manzana y la creación del infierno. Aparte se sabe que Adán y Lilith tenían un trato, y también se ha supuesto que el trato que Alastor hizo fue con Lilith o con Eva, pero conociendo la existencia del ente del mal, podemos hacer los siguientes supuestos. Puede que el poder que adquirió Lilith a través de sus canciones, empoderando a los demonios en el infierno, sea fruto de su pacto con el ente del mal. Existe la posibilidad de que el trato de Alastor fuese también con esta entidad malévola, lo que explicaría el ojo en el micrófono de su cetro, ya que parece ser parte importante en las narraciones de cómo Alastor fue venciendo a los Overlords. En este supuesto de que Alastor hiciese un trato con esta entidad, se podría relacionar con la explicación que le dio a Charlie de por qué él siempre sonríe, ya que el ente del mal parece observar todo lo que ocurre en el infierno. Por lo que, tanto el trato de Alastor como el de Lilith serían para la obtención de poder, teniendo sentido que ambos tratos sean con la misma entidad. Suponiendo que los ojos del infierno pertenezcan a la entidad del mal, podría justificarse así un trato de Lilith con Adán, pudiendo quedarse ella en el cielo, sabiendo que desde allí el ente del mal no la podría observar. Entonces, sería muy probable que Lilith y Alastor, arrepentidos de su trato, hayan tramado un plan para librarse del ente del mal, ya que la serie nos ha revelado que los dos estuvieron desaparecidos durante 7 años. Si el mal hizo del infierno su fuente de alimentación, puede que la forma de aumentar su poder sea mediante los exterminios, estando implicados Adán, Lut y posiblemente Sera, ya que dijo que hay secretos que no puede revelar. Puede que el secreto sea que hayan hecho un trato con el ente del mal para alimentarlo de las almas de los pecadores que exterminan, a cambio de poder. Por otra parte, el 19 de octubre de 2019, Vipciepop publicó un carabato sobre Rue. En su tweet mencionó que es uno de los personajes que más emocionada está por presentar. Según nos dijo Vipciepop, Rue es la reina de la basura, pero es muy posible que Rue sea la entidad del mal, o al menos una de sus encarnaciones físicas, ya que en el boceto podemos ver cómo salen de su boca una gran cantidad de ojos y una garra similar a la que vemos cuando el mal se apodera de la tierra. Algunos han teorizado que Rue no posee un cuerpo físico propio y que debe habitar en el cuerpo de Eva o de Carmilla, pero esta parte de la teoría le quitaría el sentido a que Vipciepop haya creado un personaje en concreto para Rue. Pero no se puede descartar, en caso de que este personaje acabe siendo el ente del mal, que pueda habitar en otros cuerpos. Aún se desconoce si Rue finalmente será un demonio pecador común, un Overlord, el ente del mal o parte de él. Esperemos que todas estas dudas se resuelvan en la siguiente temporada, pero lo que está claro es que los ojos siempre vigilan a nuestros protagonistas en el infierno. Psst, psst. Oye, ¿quieres más? Pues no te pierdas el video que el algoritmo ha seleccionado para ti.